El otro día en el salón de clases un alumno me preguntó que qué me había parecido la nueva serie de Star Wars Andor. Y cuando yo le dije que me había gustado mucho, me miró con una cara de incredulidad y me dijo, ¿pero cómo? Si está muy lenta, está muy aburrida, profe. En el año 2016 se estrenó la que para mí es una de las mejores películas de Star Wars de la época reciente, es decir, Rogue One. Ahí conocimos a Jyn Erso, interpretada por Felicity Jones, y a Cassian Andor, interpretado por Diego Luna. Esa peli tuvo un proceso un poco accidentado, puesto que el joven director original Gareth Edwards tuvo que ceder su lugar al guionista de la película, Tony Gilroy, quien se encargó de supervisar una serie de retakes así como el montaje final de la película. 6 años después se está estrenando una serie centrada en el personaje de Andor, contando sus orígenes como un niño en el planeta selvático de Kenari, así como las circunstancias que lo llevaron a unirse a la rebelión. En este video, sin spoilers, quiero hablarles muy someramente de por qué me gustó este inicio, no sin antes dejar claro que Andor es un contenido muy particular dentro del universo de Star Wars y que por lo tanto debe de verse con cierto contexto. Pero aún con ello es posible que no te guste o, como a mi camarada de la escuela, te parezca lenta o muy pesada de ver, como sé que a algunos fans les pasó con Rogue One. Si es el caso, cuéntame tu punto de vista en los comentarios. Ahora, si no estás muy seguro de darle la oportunidad o si en general Star Wars no es algo que te interese, permíteme contarte algunos datos porque probablemente sea un contenido que te pueda gustar, porque creo que va a trascender fuertemente en el mundo audiovisual moderno. Hablemos primero de Tony Gilroy, el creador y escritor de la serie, quien es un cineasta nacido en Manhattan, Nueva York, en los años 50. Es principalmente conocido por hacer los guiones de las películas de Jason Bourne, las 4, así como por dirigir la última. Además, claro de haber escrito también el guión de Rogue One y, como ya dijimos, encargarse de sus retakes. En este primer arco de la serie de Andor, tenemos además la dirección de Toby Haynes, un director con mucha experiencia en televisión de origen británico que ha dirigido capítulos para Black Mirror, para Sherlock, así como para el Doctor Who. Lo primero que me llamó la atención de Andor es una atmósfera que recuerda mucho al cine de gángsters, así como a la evolución ochentera de estos, es decir, películas como Blade Runner, pero también otras películas no tan conocidas que se hacían en tiempos en los que particularmente se filmó en el Reino Unido la trilogía original de Star Wars. Claro, las partes que eran en estudio, en interior. Me refiero a un cine que hablaba de una clase obrera oprimida por las crisis económicas y con un montón de situaciones de índole social, donde estaba presente el racismo y la discriminación hacia una generación de jóvenes cuyos padres habían llegado a repoblar la isla después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, estamos hablando de una serie de Star Wars y de una serie además que es precuela de una precuela y que estrenó de golpe sus 3 primeros episodios en una muy sabia movida de parte de Disney al competir contra Rings of Power y House of the Dragon. Y aunque se puede argumentar que no son exactamente para el mismo público, definitivamente compiten por el tiempo en pantalla. Por su parte, en Andor tenemos una sociedad trabajadora que hace hasta lo imposible por sobrevivir, que vive en barrios hechos de ladrillos sin adornos, una imagen que seguramente el propio Gilroy presenció en su infancia en las calles de Nueva York. Ahora, hablando del bagaje de Star Wars, estando ubicada principalmente 5 años antes de la Star Wars original y por ende de Rogue One, aunque tiene algunos flashbacks, claro, de la época de la República. Tenemos una atmósfera donde todavía se sienten las consecuencias de la Guerra de los Clones y de cómo el régimen imperial tiene presencia, eso sí, de manera indirecta, a través de la corporación Morlana, que es como una especie de evolución de la Federación de Comercio. Son esos vatos de uniforme azul. Inmediatamente nos presentan a Andor como un hombre duro en busca de alguien muy importante para él, alguien que busca no meterse en problemas, pero que si se ven apuros no tienen reparos en hacer lo que sea necesario, incluso recurrir a la violencia. Me gusta que, a diferencia de Rogue One, ahora podemos conocerlo a profundidad, no solo por lo que dice y hace, sino por cómo son todas las relaciones que tiene a lo largo de estos 3 primeros capítulos. Ahora, la serie no tiene miedo de decir palabras como migrante, refugiado o tono de piel y ojos oscuro, dotando al discurso de esta narrativa de vigencia que le da mucha seriedad. En resumen, me agrada que Disney le haya dado a estos creadores audiovisuales la libertad creativa para tocar temas fuertes, pero además de una forma mucho más adulta a la que nos tiene acostumbrados particularmente Star Wars. Es cierto que no abundan las escenas de acción y que hay momentos que pueden sentirse lentos o demasiado contemplativos, con escenas que además están habladas en la lengua nativa de Kenari y no están traducidas, así como personajes que hacen mucho más de lo que hablan o que cuando hablan dicen más con su cuerpo que con sus palabras protocolarias. Esta es una narrativa típica para Star Wars definitivamente, pero en mi opinión ayuda a construir algo mucho más profundo y reflexivo que puede atraer a la franquicia a un público distinto, al tiempo que sin problema puede entretener a los fans más conocedores del lore de la saga.
presentándoles una historia que nos conecta con las series de Clone Wars y de Rebels, así como de la historia del videojuego de Jedi Fallen Order. Por cierto, hablando del juego de manera similar a como lo hizo Kenobi, Andor pide prestadas algunas cosas, sobre todo del mundo donde sucede esta historia, que si bien no es Bracca, es un mundo que se parece un montón, un mundo donde se consiguen partes para naves y donde se procesa chatarra. En este caso, este mundo se llama Ferrix. Y un dato muy curioso, quizás demasiado clavado de mi parte, es que en el videojuego de Jedi Fallen Order hay un personaje de la raza Nido que se llama Prauf, que es en una especie de mentor o mejor amigo del protagonista Cal Kestis, y este tiene como actor de voz a Héctor Lee, quien por cierto da la voz del personaje de Stellan Skarsgård. Y hay una escena muy similar que si jugaste el juego y ves esa escena posiblemente te puedas acordar de la relación entre Prauf y Cal Kestis. Destacan también los personajes de la bella Adria Arjona, así como de la tía Petunia, a quien vimos aquí como la madre de Andor, quien además le enseñó al futuro rebelde su brújula moral. Tengo un nuevo droide favorito que se llama Vi, y lo único que estoy esperando es que por favor saquen ya los juguetes de Lego. No es cierto, esposita. Si aún con todo lo que te acabo de decir todavía no estás convencido de ver la serie y tienes 1 hora y media de tu tiempo vacía, dale la oportunidad a los primeros 3 capítulos. Si logras llegar al final y te sientes interesado, muy probablemente te va a gustar esta serie. Te recomiendo que te eches un clavado a mi canal y veas mis reviews de las series de Rings of Power y de House of the Dragon, por si acaso alguna de esas dos series puede llegar a interesarte. Denle like y suscríbanse. Lo que dijo Tomasa, cambio y fuera.